Bienvenidos al episodio 72 del podcast de Soy Como Como. Hoy en el podcast hablaremos sobre uno de los pilares más importantes de la salud, la luz solar. Hablaremos sobre cómo impacta esta sobre nuestra salud, los peligros de exponernos a la luz artificial y de qué modo todo lo podemos remediar. Hoy vuelve al podcast Carlos Estro, divulgador y referente en España sobre la dieta cetogénica y cada vez más centrado sobre el impacto que tiene la luz solar en nuestra salud. Es autor del bestseller Dieta cetogénica, el protocolo de una alimentación efectiva y también autor de la guía del Bulletproof Coffee. Hoy entra por la puerta grande en el podcast porque está de estreno. Sus seguidores estaréis muy contentos de saber esa noticia que sabéis también porque hace unas pocas semanas que lo ha lanzado, y es que Carlos Estro ha abierto una nueva comunidad de la que hoy hablaremos en algún momento. Pero vamos a hablar de estos beneficios de la luz principalmente. Antes de entrar en materia, recordaros que como siempre nos acompaña Naturs Plus, nuestra empresa de suplementación de confianza, patrocinadora del podcast, que tiene un gran abanico de complementos naturales y hoy pues nos trae la vitamina D. Claro, para hablar de este tema, un suplemento imprescindible para mantener un sistema inmune saludable. Y ahora sí, Carlos Estro, bienvenido al podcast de nuevo. Hola, Nuria, pues muchísimas gracias y nada, un placer estar aquí. Pues igualmente, sé que van a ser unos minutos donde la gente estará con papel y boli, porque hay muchas veces que cuando se te escucha se requiere máxima concentración, das muchos tips y cosas nuevas que no sabemos, y hoy vengo a exprimirte de nuevo, como ya hice la primera vez, porque bueno, claro, nos morimos de ganas. Yo siempre tengo sed de aprendizaje y los oyentes me consta que también. Vamos a hablar de esta luz del sol que parece un milagro, ¿no? Desde tu punto de vista. Y para ti, para empezar por algún lado, para ti es mucho más importante o más importante que quizás la alimentación, o depende de qué hábitos de vida. Y no sé si estamos prestando la atención que se merece. Pues sí, yo creo que particularmente la luz del sol es el alimento número uno para el ser humano. Y sí que es verdad que la alimentación, el alimento ordinario, el que metemos por la boca, es muy importante también. Influye sobre todo luego en nuestra respuesta a poder recibir esa luz del sol en su plenitud. Pero sí que es verdad que el sol es la primera fuente de vida, ¿no? Gracias al sol es por lo que hay vida en la Tierra. Las plantas comenzaron a hacer la fotosíntesis y con ello comenzaron digamos, evolucionar las especies. Llegó un momento en el que hubo suficiente oxígeno gracias a las plantas como para formar una molécula que se llamó el DHA, ¿no? Que es el omega 3 de origen animal que todos conocemos. Y esta molécula hizo que la vida pudiera recibir todavía más información del sol a través de ella y poder codificarla, y entonces empezaron a crear los primeros cerebros, lo que se llama la explosión cámbrica hace 600 millones de años, debido a la luz del sol y a esta molécula del DHA y otras muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo esto, con lo cual, pues sí, es el primer dador de vida en la Tierra, y todos sabemos que si el sol dejara de existir en 8 segundos, que es lo que tarda la luz en llegar a la Tierra, el planeta se destruiría. O sea que no hay mejor presentación. No es lo mismo un sol amarillo que un sol rojo. ¿Te refieres a la posición que tenga en el cielo, al amanecer, al atardecer, al infrarrojo? El infrarrojo, sí, claro. La luz infrarroja, bueno, yo creo que igual... Aquí como estás ubicado, que miren la versión en YouTube, que si estás escuchando Google Podcast no te vas a enterar, que Carlos está con luz infrarroja buena parte del día, en este caso artificial, que ya llegaremos a hablar de eso. Pero sí, me refería a que nos habéis dicho muchas veces, y hasta aquí sí que sabemos, que el atardecer y la salida del sol son muy clave en este sol. Y después hablaremos del efecto sol como alimento y nutriente, pero me gustaría saber si la diferencia es abismal y tenemos ya que hablar de luz roja desde el primer momento, o el sol de per se ya es muy interesante. Sí, realmente todo el espectro completo de la luz solar es importante para la vida, y cada frecuencia tiene su momento y también tiene su momento a lo largo del día y su función específica en el cuerpo, ¿no? Igual deberíamos primero empezar, si quieres, para que tu audiencia se pueda enterar un poco de lo que es exactamente la luz, porque la luz, hay mucha gente que confunde esto y nosotros siempre decimos dos frases. La primera es que la luz es información y la segunda es que el ambiente de luz sobre el que vives o bajo el que vives es el que va a determinar tu salud. Entonces,
el concepto confuso de lo que es la luz a mucha gente le hace perder un poco la perspectiva y al final hace que tome decisiones a lo largo del día a día que son esos pecados contra la naturaleza pequeños todos los días cometidos uno detrás de otro de los que hablaba Hipócrates, que eran los que acababa por producir la enfermedad, ¿no? Entonces, la luz tenemos que saber que es una onda electromagnética, como toda onda está formada por picos y valles, y la distancia entre dos picos sería su longitud de onda, ¿no? Entonces, en función de la longitud de onda, sea más pequeñita o más grande, la distancia entre dos crestas o dos valles, vamos a tener un tipo de color u otro tipo de color. Hay colores que nosotros vemos, que es lo que llamamos la luz visible, y bueno, estas ondas no son más que una onda eléctrica y una onda magnética viajando juntas en el tiempo con la misma frecuencia, la misma longitud de onda. Y por ejemplo, cuando llueve, nosotros vemos, y también hace sol, nosotros podemos ver descompuesto en las gotas lo que es el espectro de la luz del sol, el espectro visible, que es lo que llamamos el arco iris, ¿no? El fenómeno natural que se conoce como arco iris. Y va desde el rojo hasta el violeta, pasando por todos los colores. Y esto constituiría lo que es el espectro visible de la luz del sol, que es una onda electromagnética, también puede viajar en forma de fotones. Esa dualidad onda-partícula bueno, que es un poco más compleja y que ya hablaremos otro día, pero realmente el rojo y el violeta suponen los dos extremos del sol y entre ellos pues hay toda una serie de colores. Por encima del violeta estaría el ultravioleta y por debajo del rojo estaría el infrarrojo. El infrarrojo y el ultravioleta son colores que no vemos, ¿no? Pero luego por debajo todavía del infrarrojo es donde está la radiación de microondas y la radiofrecuencia, que son luz también. Y naturalmente, a lo largo de toda la historia de la vida, no hemos estado expuestos a muchas de estas radiofrecuencias y a muchas de estas microondas, ¿no? Pero hoy en día con el teléfono móvil o con la conversación que estamos teniendo, los aparatos de casa, todo eso, las ondas de radio, de televisión, ese espectro ahora mismo es más de billones de veces superior al que debería de ser, ¿no? Entonces, cuando estamos sometidos a esa luz, a la luz de nuestros teléfonos móviles, a la luz del router del wifi o de todo eso, es cuando nosotros empezamos a tener problemas. Entonces, bueno, todo es luz, básicamente, este espectro electromagnético, y el que nos importa hablar ahora es, bueno, del sol, de la luz artificial y de lo que tú me digas. ¿Qué hace la luz del sol en nuestro organismo? ¿Qué regula? Muchas cosas, ¿verdad? Sí, de hecho, muchas veces, y yo el primero también, durante el tiempo que empezamos a estudiar la alimentación y todo eso, pues se nos dice que la alimentación influye sobre nuestras hormonas, etc. Sin embargo, la luz del sol influye mucho más en las hormonas del cuerpo. De hecho, todas las hormonas dependen de la luz del sol. Y cada parte, digamos, de la frecuencia de estas ondas, los que, como decías tú, están viendo el vídeo, pues verán que yo en casa tengo luz roja y luz infrarroja. La luz infrarroja evidentemente no se ve, pero aporta calor. Tengo ahí un aparato que se ve ahí atrás, que es el que me da ese tipo de luz. Y la luz infrarroja y la luz roja tienen ciertos efectos, la luz visible tiene otros efectos, la parte energética, digamos, el azul y el violeta tienen otros efectos, y el ultravioleta tiene otros efectos que, si quieres, pues bueno, podemos desgranar parte por parte si quieres. Sí. Pues mira, Y saber si es factible en nuestra vida tener este arco iris de luz en nuestras vidas. claro, eso sería lo interesante, ¿no? Porque cuando estamos viviendo una vida en interiores, realmente lo que filtran las ventanas, todo ese tipo de gafas que llevamos los que usamos gafas o lentillas, lo que hacen es filtrar todo el espectro de luz solar, excepto la luz azul, con lo cual nos deja siempre un ambiente dentro de casa de luz azul que no es óptimo, ¿no? La luz azul es muy importante, como podemos ver a continuación, pero es importante siempre y cuando esté todo el espectro completo de la luz solar, ¿no? Entonces, tú hablabas del amanecer y del atardecer. Cuando el sol sale por el este, empieza el infrarrojo y el rojo, sobre todo. El infrarrojo y el rojo tenemos que tener en cuenta que siempre están presentes en el sol a lo largo de todo el día y constituyen más o menos entre el 45 y el 70% del espectro solar, es el infrarrojo y el rojo. Entonces, cuando nos despertamos por la mañana, son estas frecuencias las que predominan en el sol y las que ejercen varios procesos hormonales, sobre todo, las que informan acerca de que debemos sintetizar melatonina. La gente piensa que la melatonina se sintetiza por la noche, pero no es cierto, se sintetiza a lo largo de todo el día.
y se sintetiza sobre todo a partir de la luz infrarroja del sol, ¿no? Y en ausencia de luz azul, luz ultravioleta, etc. Entonces, este primer momento de la mañana es clave para hacer melatonina y otras hormonas y neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, etc. Después va apareciendo cada vez más luz azul y esto nos da la señal de que es de día y nuestros ojos y nuestra piel interpretan eso, informan al cerebro que es de día y debemos, comenzar con el programa de la actividad diaria, el programa de la cognición, del ejercicio físico, de la actividad física en general y del metabolismo de la comida. Es decir, cuando nos despertamos por la mañana y es de día, automáticamente esa luz azul que va entrando en el ojo y en la piel, porque ojo y piel tienen receptores de esa luz azul, se llaman melanopsinas, automáticamente inician este programa de actividad, digamos, ¿no? Y con el mediodía solar es cuando la luz azul está mucho más presente en el sol y a partir de ahí es nuestro pico de cognición, nuestro pico de metabolismo, etcétera, etcétera. A partir de ahí la luz azul se va desvaneciendo hasta que llega el atardecer, que volvemos a tener luz roja y luz infrarroja, básicamente, con lo cual volvemos a producir melatonina suficiente para iniciar ese proceso o programa B, que es el programa nocturno, en el cual, en ausencia de luz azul, nosotros producimos mucha más melatonina y comenzamos los procesos de reparación nocturna, de sueño, de descanso, que son muy necesarios para la salud, ¿no? Entonces, ese sería porque hay mucha gente que pregunta que cuál es el mejor momento para tomar el sol, etcétera. El mejor momento es siempre, porque cada momento del día tiene una parte que produce un efecto determinado en nuestra biología, ¿no? Entonces, cuando el sol se va, automáticamente nosotros estamos diseñados para no tener luz y dedicarnos a los procesos de regeneración y recuperación y todo esto. Ya llegaremos después a las velas y a cerrar los móviles, pero antes, ¿podrías determinar cuántos minutos de exposición en el sol interesante de todo el día es indispensable para gozar de una buena salud? Bueno, teniendo en cuenta que durante toda la historia de la vida, que son unos 3.500 millones de años, todos los seres vivos, incluido el hombre, que apareció hace 2,5 millones aproximadamente, los primeros homínidos, siempre estuvimos expuestos todo el tiempo a la luz natural. Es decir, el tiempo perfecto sería todo, ¿no? Evidentemente hoy en día en nuestra vida no podemos hacer eso, entonces sí que es importante, digamos, salir en los momentos clave, ¿no? Este sería el amanecer, habría que estar fuera cuando amanezca, despertarnos media hora antes, lo que sea, prepararnos, estar fuera al amanecer, principalmente descalzos. Esto ya sería tema de otro tema, o sea, de otro podcast, pero bueno. El asunto es estar ahí fuera para recibir el sol, estar media hora por lo menos viendo el amanecer, estar expuesto, no hace falta mirar al sol, ni mucho menos, simplemente es estar fuera para que la piel, los ojos y el cerebro interpreten que comienza a ser de día y empiezan a secretar estas hormonas, la propia melanocortina, que es muy importante después para secretar beta-endorfinas, que son las que nos tienen en buen rollo, ¿no? Digamos que se unen a receptores de opiáceos después, reducen la inflamación, el dolor, secretamos dopamina, serotonina, que por la noche se convertirá en melatonina, justamente, y este primer momento del día es vital, ¿no? Se dice que nosotros vemos unos 20.000 o 20 y pico mil amaneceres a lo largo de nuestra vida y sí que es verdad que hay gente que con 50 años, 40 años, pues ha visto un puñado de ellos nada más y es prácticamente lo mejor que puedes hacer por tu salud, ¿no? Levantarte por la mañana y ver el sol. Y después, a lo largo del día, empieza a aparecer la luz ultravioleta y debemos estar expuestos a ella, tanto a los rayos UVA, que aparecen primero que los rayos UVB, que serían los que hacen la vitamina D, con lo cual estar media hora en estas zonas centrales del día expuesto al sol sería muy interesante. Y después, por supuesto, ver el atardecer y después del atardecer procurar no distinguir colores en casa, es decir, tener la oscuridad suficiente como para que nuestro cuerpo interprete que es de noche y podamos llevar a cabo esos procesos de recuperación por la noche, ¿no? En tu casa, a partir de las 7 de la tarde, te imagino siempre con las velas, sin luz azul, blanca. Sí, que la blanca es 4 veces más azul que el sol, ¿no? Exacto. El sol, el mediodía solar tiene 4 veces menos que el típico fluorescente o luz LED, que produce realmente bastante daño, tanto la piel como los ojos, luego si quieres hablamos de ello, pero sí, cuando el sol se va, lo mejor es el fuego. A lo largo de toda la vida el fuego no tiene componente de luz azul, respeta la melatonina, nosotros podemos ver cosas estando al fuego, las velas, la hoguera, la chimenea, todo es importante.
o en su defecto también podemos utilizar luz roja, que su mayor beneficio es que no es azul y entonces nuestro cuerpo no la interpreta como que es de día, ¿no? ¿Este es el efecto que tiene la luz roja solo? Sí, la que yo tengo en casa ahora mismo, al tener infrarrojo y rojo, pero en mucha irradiancia, digamos, es mucho más potente también que el del sol, tendría un efecto terapéutico. Nosotros podríamos ponernos cerca del aparato y exponer nuestra piel, nuestras mitocondrias tendrían mucha más energía, harían mucha más agua metabólica, estaríamos más hidratados, con lo cual podemos llevar a cabo mayores procesos. Sintetiza mucha melatonina la luz infrarroja, con lo cual exponerse a estos aparatos es muy interesante desde el punto de vista terapéutico, pero son muy caros y es un poco, digamos, un truco de biohacking, ¿no? Pero cualquier luz que sea LED rojo, lo que va a hacer es no interferir, nos va a permitir poder ver un poco. Hay gente que se queja mucho, que no puede leer, etcétera, pero bueno, no estamos diseñados para leer por la noche y para ver cosas por la noche. Entonces, la luz roja, típica de LED, que tú tienes un mando que puedes seleccionar varios colores, pones el rojo, o una luz amarilla muy tenue, tipo lámpara de sal, etcétera, lo que hace es que nuestro cuerpo, nuestras células no piensen que es de día y poder seguir respetando pues ese proceso nocturno que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Digamos que si tú enciendes la luz azul, inmediatamente se destruye toda la melatonina, dejas de sintetizar melatonina, el sueño no va a ser reparador, aunque uno piense que duerme bien, no se va a producir autofagia, que es el reciclaje de partes celulares que son importantes de reciclar para no acumular desechos que luego dan lugar a cáncer, Alzheimer, etcétera. Y todos estos procesos que están regulados por la melatonina, que es también nuestro antioxidante más importante. Cuando hablas de luz azul, insisto que es la luz blanca o Sí. hasta amarillenta que podemos tener en la mesilla de noche con una luz que para nosotros es muy cálida e invita mucho al descanso. Eso, horroroso. Es que estoy pensando en mi cono de aceites esenciales, Sí. que también es como un material súper inerte, sin tóxicos y tal, pero emite una luz, hasta te diría que más blanca que muchas que son amarillas, que tampoco no sé si son mejores ya a estas alturas de lo que estás contando. Pero cuéntanos, y insisto en eso, que hablas de luz azul, pero que todo el rato la gente se ubique. Es la luz blanca de cualquier bombilla que tenemos en casa. Claro, la luz blanca, digamos, es cuando nosotros salimos a a la claridad del día, por ejemplo, un día nublado, esa es la luz blanca, ¿no? La luz típica de la cocina, los fluorescentes, el típico LED blanco también. Eso sería, en realidad es luz azul, ¿no? Predomina luz azul. ¿Por qué decimos eso? Porque la luz blanca en realidad no existe, sino que es una mezcla de todos los colores y nosotros cuando dividimos esos colores tenemos los colores del arco iris, ¿no? Que son la luz visible. Entonces, cuanto más cerca del rojo, menos daño hace por la noche. Es decir, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, ¿no? El azul, índigo y violeta por la noche son mucho más dañinos para nuestra biología porque son los típicos colores que hay a mediodía más expresados en el sol, ¿no? Entonces, por la noche no podemos tener esa luz. ¿Qué pasa? Que los fluorescentes, antes las luces incandescentes, las típicas bombillas que quemaban, generaban calor. El calor es infrarrojo, con lo cual tenían un poco de infrarrojo, pero tenían mucha luz azul, aún así. Ahora ya los LEDs son muy efectivos, digamos, desde el punto de vista termodinámico, no producen calor, son muy eficientes energéticamente, van a gastar mucho menos, pero no producen calor porque no tienen luz roja, luz infrarroja, y eso es precisamente lo que los hace tan dañinos, ¿no? Lo que viene bien para la economía no viene bien para la salud. Con lo cual, lo que tú dices, esa luz que percibimos como blanca o amarillo, blanca o cálido, etcétera, es la luz azul de la que estamos hablando, que es perjudicial. Tú tienes esta instalación de luz roja que estamos viendo, pero, y decías, es muy caro, solo en algún caso es terapéutica. Yo me acuerdo que cuando empezaste a hablar de la luz roja, que eres el referente en España y todos los otros lo que hacen es copiarse de tu relato, y ya está, las cosas como son. Cuando empezaste a hablar de eso, mi marido es fisioterapeuta y le dije, ¿tú tienes una lámpara infrarroja en la consulta? Y me dice, claro, hace 25 años que tengo eso. Y me quedé ahí pensando y le dije, ¿y para qué lo haces? Porque como yo también estoy todo el día con tanto entorno de hipotiroidismo de Hashimoto, empezamos a ver con Glenn Coates, nuestra dietista experta, evidencia con la sauna, con el tratamiento en la glándula tiroidea, se empezó a hablar de eso y yo pensaba, bueno, tampoco es tan caro, puedo coger de la consulta de mi marido la lámpara que tiene brazo y me la voy exponiendo en el cuerpo, pero nunca llegué a saber si había diferencias en ese infrarrojo. O sea,
¿Están bien estas lámparas o tenemos que ir a comprar algo concreto? Sí, las lámparas que se iban utilizando en las consultas de fisioterapia toda la vida, esas son precisamente de las que estamos hablando. En 1903 le dieron a un tipo que era danés, que nació en las Islas Feroe, Finsen se llamaba, le dieron un premio Nobel precisamente por trabajar con el sol para curar el lupus, todo tipo de enfermedades de la piel. El lupus, bueno, es la manifestación de la tuberculosis en la piel, pero él también ideó el coger el espectro del sol y dividirlo en sus frecuencias para potenciarlas y irradiar ciertas zonas del cuerpo con solamente unas frecuencias del sol, ¿no? Evidentemente el sol está diseñado para proporcionar salud, pero cuando ya la hemos perdido, pues tenemos que buscar ciertas ondas del sol y amplificarlas, etc. Entonces la fotobiomodulación, que es esto justamente que inventó Finsen en aquel tiempo, consistió en utilizar el infrarrojo y el rojo del sol con unos gases que él usaba, y había unas personas que dirigían la luz en la herida de los pacientes y demás. Todo esto viene del mismo sitio, ¿no? Es coger el infrarrojo y el rojo del sol, potenciarlos y llevarlos a las clínicas de fisioterapia, etcétera, o ahora ya cada vez más a nuestras casas, porque cada vez hay más empresas que fabrican estos aparatos, ¿no? Hay aparatos pues, que van desde los 400, 500 euros hasta los 3.000, 4.000, incluso 10.000, ¿no? La lámpara infrarroja que yo digo del brazo cuesta 60 euros. Sí, a ver, pueden tener ciertos problemas, y es que puedan tener frecuencias electromagnéticas en exceso, o que puedan tener flicker. El flicker es un parpadeo que tiene la luz cada 30.000, o sea, puede parpadear 30.000 veces por segundo. Nuestro cerebro no lo capta, pero a veces el teléfono sí, ¿no? Que lo apuntas hacia una luz y ves que como que tiene la pantalla del teléfono o de la cámara que sea, pues tiene una especie de parpadeo. Ese tipo de cosas son bastante perjudiciales para la salud. Entonces, por un lado, nos está produciendo esa melatonina y esa hidratación celular que hace que tu cuerpo genere mucho más ATP, mucha más energía, con lo cual vas a poder recuperarte mucho antes de cualquier proceso inflamatorio, del tiroidismo, del cáncer, de cualquier otro, o sea, cualquier enfermedad que se te ocurra. Cuanta más energía tienes, más proceso para eliminarla, ¿no? Entonces, esa parte la tiene. Por otro lado, te va a estropear porque va a tener frecuencias electromagnéticas artificiales, parpadeo, que te va a producir otras cosas, ¿no? Entonces, lo ideal es un aparato que no tenga estas cosas, que no tenga frecuencias electromagnéticas y tal. Por lo general suelen ser un poco más caros porque son mucho más estables y demás, ¿no? Pero sí que sirve. La verdad que puede servir. Si no te lo acercas mucho, lo alejas un poquito, etcétera. ¿Nos recomiendas alguna marca en concreto? Yo sigo en Instagram unos que se llaman Red Light Rising y no sé si son apropiados. No lo sé, ese aparato no lo conozco. Por experiencia, la mayor parte de ellos no funcionan. Yo sé, hay una marca en Estados Unidos que se llama EMR-TEK, EMR-TEK, que funciona muy bien. Incluso su versión gigante, que está hecha para jugadores de la NHL y de la NFL, que mide, bueno, lo mismo que una persona y de ancho y tiene muchísima radiancia, ha demostrado revertir incluso la degeneración macular asociada a edad, que se cree que es incurable y crónica, incluso las cataratas sin operación, recuperar a los deportistas en tiempo récord, etc. Pero tiene una irradiancia salvaje, ¿no? Por así decirlo, y no tiene casi frecuencias electromagnéticas y no tiene eso. Nosotros estamos hablando con una empresa española, se llama Demigen, para que haga esto. De hecho, este aparato es uno que tengo yo aquí en casa, es uno de sus prototipos, que lo hicimos con una electrónica muy buena para que no tenga esas frecuencias electromagnéticas, y lo han conseguido. Ahora solo falta que les sea barato y rentable hacer muchas y que las puedan vender. Pero... Madre mía, era el camino, que acabes siendo embajador o socio fundador de un e-commerce que venda luz roja. No, la verdad que vender ya, lo único que necesito es tenerlo aquí en mi casa Pero que seguro que te trincharán a preguntas de este tipo y claro, sí, cuenta toda la realidad. No sé si la de Estados Unidos pasa, pero me has contado alguna vez alguna anécdota de que todos estos productos, no sé por qué motivo, se quedan a la aduana y que no es fácil adquirirlos, con lo cual es como muy frustrante, y entiendo que estés buscando a alguien en España que promueva, que te ayude en tu promoción de que la luz roja es muy buena si no podemos comprar cosas de Estados Unidos. Claro, sí, ese es el problema, que ya son caras de por sí, como para encima tener que pagar una cantidad mayor por la aduana y tener que andar con papeleos, porque si Sanidad te pide no sé qué y tal, bueno, es un rollo. Entonces, al final... Pero ¿por qué pide cosas Sanidad? O sea, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo comprar esto?
Yo no lo sé, la verdad que estaba montado así. Pasa también con las gafas estas que bloquean la luz azul, que son gafas rojas. Si, por ejemplo, tienen prescripción médica, me han informado que si lo para la aduana te va a pedir un informe que te tiene que dar la empresa para que Sanidad lo apruebe. O sea, tienes que andar haciendo cosas. Lo mejor es pedirlas y que no pongan que tienen prescripción o sea, en cuanto a dioptrías, ¿no? Que sean simplemente el cristal y ya está, o la luz roja que sea un regalo, lo que sea, ¿no? Pero al final, si no hablas con la empresa, te pueden dar problemas en la aduana, etcétera, y te puede costar mucho más caro de lo que en realidad haces todavía. Con lo cual, lo mejor es encontrar a alguien que lo haga en España y eso sería perfecto, vamos. Hablemos de estas gafas, porque hemos hablado de que terapéuticamente la luz roja para cualquier tipo de enfermedad, si es en una glándula concreto, en un órgano, en una zona del cuerpo, se puede enfocar hacia allí o estar como tú, que todo el ambiente es rojo. Y después estarían estas gafas que filtran la luz azul de las pantallas o es que además son rojas, con lo cual son más terapéuticas. No, realmente lo que la gente tiene que comprender primero es que nosotros vivimos siempre en un ambiente de luz azul tóxico. Es decir, el espectro completo de la luz del sol es muy importante. ¿Por qué? Porque el efecto que hace la luz ultravioleta, por ejemplo, es contrarrestado por la luz infrarroja. Es decir, la luz ultravioleta tiene mucha energía, como tiene mucha energía es capaz de enviar mucha información a tu cuerpo para que hagas cosas como, por ejemplo, sintetizar vitamina D y otras muchas más cosas, pero también puede producir un número de radicales libres considerables, que es lo que nos quema la piel, etc. Entonces, el infrarrojo del sol está preparado para aumentar la producción de ATP, para hacer todos esos procesos protectores que te protegen de la luz ultravioleta. La luz azul también tiene sus cosas buenas, como porque es la principal entrenadora de nuestros ritmos circadianos, es la que nos dice que es de día, que tenemos que empezar a comer, etc. Y cuando se va también es importante, porque su ausencia es la que nos dice que es de noche y que tenemos que hacer cosas. Sin embargo, los efectos, porque también producen muchos radicales libres, a diferencia de la luz ultravioleta, los produce debajo de la piel, con lo cual son más peligrosos. Eso es lo que la gente tiene que entender, que la luz azul es mucho más peligrosa que la luz ultravioleta. Es contrarrestada por el efecto de la luz roja. Es decir, vamos extremo a extremo y tenemos que tener el extremo completo de la luz solar para que tenga beneficios. ¿De dónde sale que la luz ultravioleta es cancerígena? Sale de unos experimentos que hacen con luz artificial humana, solo cogiendo la luz ultravioleta y irradiando animales solo con esa luz, sin la protección de la infrarroja, sin la protección de la roja, sin el espectro completo de la luz del sol. Porque hoy en día sabemos, gracias al trabajo de Alexander Wunsch y toda esta gente, que incluso cada color tiene su función específica en el cuerpo. Es decir, el turquesa, el azul, el verde, todos tienen su función específica y todos tienen su receptor en el cuerpo que producen cosas buenas. Sin embargo, necesitamos tenerlo todo junto para poder otorgar salud, digamos, ¿no? Entonces, el culpable del cáncer de piel no es el sol, nunca lo ha sido. Lo siento por los dermatólogos que lo estén oyendo, pero es así, no es el culpable es la luz azul de casa que produce radicales libres debajo de la piel. Como no hay luz ultravioleta, no sabemos que estamos quemando, pero estamos quemando por dentro de la piel. Además, los radicales libres son radicales libres de lípidos, el radical hidroxilo, que son mucho más peligrosos que los que produce la luz ultravioleta. Y además, la piel se regenera cada poco. La parte de dentro de la piel, el tejido adiposo, todo eso, se regenera cada mucho más. Con lo cual, la luz azul es la que pone nuestra piel predispuesta a que cuando nos dé la luz energética del sol, pues nos destruya, ¿no? Y ese es el problema principal. Entonces, dentro de casa, los cristales de la casa, incluso pasa también en los coches, filtran la luz infrarroja y la roja, es decir, no pasa a casa. También filtra la luz ultravioleta, con lo cual nos deja un ambiente muy expuesto a la luz azul. Es decir, el sol entrando por un cristal de una ventana es toxicidad de luz azul. Nosotros cuando nos ponemos las gafas rojas, que lo tenemos que hacer no solamente cuando se vaya el sol, sino también cuando estamos dentro de casa, con los cristales, lo que hacemos es proteger nuestros ojos de un exceso de luz azul que viene sin el rojo, sin el infrarrojo, sin el ultravioleta, es decir, que es tóxico para nuestro ojo y para nuestra piel. Por eso mucha gente tiene hipotiroidismo, no sabe por qué es por estar todo el tiempo con el teléfono móvil enfocando a la garganta, con el ordenador enfocando a la garganta. Por eso cuando estás en casa lo mejor es taparse todo el tiempo para que si no tienes luz roja o esas gafas, recordemos que la luz azul incide en unas moléculas que se llaman melanopsinas que tenemos en la piel y en la retina, con lo cual no solamente es el ojo el que se ve destruido, sino también la piel. Con lo cual, si estamos en casa, tenemos que estar
pues eso, tapados, etcétera. Y un protector muy bueno son esas gafas de protección de luz azul, ¿no? Que tenemos siempre cuando estamos en casa o cuando estamos por la noche y tenemos luz artificial. Como soy una ignorante, yo hace un tiempo que veo dos tipos de gafas. Unas que son como de ir a la obra, de esas que te protegen, que tiene, seguro que no es plástico, pero que aparentemente parece plástico y que te forran toda la parte del ojo, y otras que se venden como gafas para la luz azul, que las encontrarás en Amazon, en todas las ópticas del país, que son bonitas, o sea, que casi tendrían un diseño Ray-Ban y que te dicen que son gafas de luz azul. Y digo, a ver, las otras se ven terapéuticas, o sea, no sé, una cosa como más profesional, pero tampoco sé de qué estamos hablando, la diferencia. Bueno, realmente las gafas que dicen que protegen de la luz azul no es cierto. Cuando vas a una óptica y tiene un filtro azul y no sé qué, pues bueno, puede ser un 2%, un 3%, un 10% como mucho, porque si no, se verían rojas. O sea, tú cuando te pones estas gafas de protección real, es un cristal rojo completamente. Si el cristal es amarillo o naranja, quiere decir que filtran el 50%, etcétera. Hay marcas muy buenas que especifican, tú puedes especificar cuánto tiempo, o sea, cuánto porcentaje de protección quiere. Yo siempre recomiendo el 100% porque uno tiene que saber exactamente cómo es el espectro de su casa o cuánto filtra. Hay unos aparatos para medir. Tú, por ejemplo, si tienes un medidor del espectro de luz, cuando estás... No lo tengo, no tengo un Ya, medidor del espectro de no luz. suele ser... Yo tampoco lo tengo, pero sí Qué raro. sí que conozco gente que lo tiene. Son los buenos que ofrecen información, son muy caros, evidentemente. Entonces tú sales fuera y ves cómo es el espectro del sol, con su infrarrojo gigante, de hecho rojo y el infrarrojo es arriba del todo. Luego te metes detrás de un cristal o pones unas gafas entre la luz del sol y el medidor, el cristal de unas gafas, y ves cómo se destruye por completo la parte mayor del sol, que es el infrarrojo y el rojo, y hay un pico de luz azul, ¿no? Que es el único que pasa, porque tampoco pasa el ultravioleta ni nada de esto. Con lo cual, si tú estás en un ambiente de esos, tienes que ponerte las gafas esas rojas que bloquean completamente la luz azul para que no tener ese pico de señal. Pero si tú pues coges el 50% de protección, tienes que saber en qué ambiente puedes ponerte esa protección. Con lo cual es mejor comprarlas de 100% y listo. Ahora bien, como tú bien dices, no todos los que venden esas gafas, luego cuando pones el espectrómetro hacen lo que dicen, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que escoger bien también. Y la marca que me recomendarías también es de Estados Unidos y también se quedará en la aduana. También, de momento sí. Yo sé que en España hay gente intentando hacerlas también. No puedo decir nada porque, bueno, hasta que no lo digan ellos yo no tal, pero bueno. Vale. En Estados Unidos hay una marca que se llama Lucía Eyes, los ojos de Lucía, que son las mejores con diferencia, junto con otras que se llaman Ra Optics, como Ra, el dios del sol. Esas sí que yo he visto a gente que las ha medido, que son perfectas y que son las que usan mucha gente, ¿no? Y hay gente que las pide y no tiene problemas en la aduana y hay gente que las pide y sí tiene problemas en la aduana. Entonces, bueno. Muy bien. Vamos a hablar de, que hemos empezado pero no hemos terminado, de los dermatólogos, de la protección solar y de las gafas de sol, porque ahora estabas diciendo que independientemente de estas que son terapéuticas, hay un bloqueo absoluto de la luz ultravioleta y la infrarroja cuando nos ponemos gafas. Cuando nos ponemos gafas de ver o gafas para el sol, oscuras. ¿Estabas hablando de los dos tipos de gafas? Cuanto más, si son gafas de sol todavía es peor que las gafas normales, pero las gafas normales también suelen traer protección ultravioleta y demás. Yo tengo las que uso en casa, son las más baratas de todas, no sé si me costaron 20 euros porque el cristal, según ellos, es muy malo porque no filtra ni la luz ultravioleta ni la luz, o sea, no tiene ningún tipo de filtro, es tal cual. Pero sí que es verdad que algo filtra, entonces deja de ser luz natural, ¿no? Por eso cada vez estoy llevando menos gafas, tal, pero bueno, tengo problemas porque tengo bastantes dioptrías y no veo muy bien. Pero las lentillas pasa un poco lo mismo, hay que pedirlas sin protección ultravioleta y sin protección azul y sin nada, vale más, o sea, la protección azul no existe, con lo cual vale más no pedirlas con protección azul. Y bueno, si me oyen algunos que también que tienen ópticas y demás, pues estarán en desacuerdo, pero esto es así. O sea, realmente las lentillas, bueno, también te privan de oxígeno en el ojo y eso también es peligroso, ¿no? Entonces, lo mejor
Si usas gafas, pues usar unas buenas gafas tipo las de Lucia Eyes, etcétera, para poder ver y que no sea el ambiente tóxico. Pero si no, pues coger un cristal que no filtre nada, ¿no? Y las gafas de sol, evidentemente, están filtrando cosas que nuestro ojo necesita. Date cuenta que la retina y la piel están distinguiendo todos los colores que existen. Tú no lo sabes, pero las células están absorbiendo distintas longitudes de onda y el ojo también absorbe luz ultravioleta y luz ultravioleta B. Es decir, el ojo también tiene unas células pigmentosas, que son las células pigmentosas de la retina, que se ponen morenas, tienen melanina cuando les incide la luz ultravioleta. Con lo cual nosotros debemos dejar que pase la luz ultravioleta porque nuestro diseño está preparado para dejar pasar un tanto por ciento de la luz ultravioleta que además nuestro ojo se encarga de filtrar. Es decir, de toda la que nos llega, deja pasar un 2-5% aproximadamente y es justo el que necesitamos pues, para producir melatonina, para producir serotonina, para producir dopamina, para producir óxido nítrico en el ojo, que al final acaba por informar al cerebro de que tiene que vasodilatar nuestras arterias y no tener hipertensión, todo ese tipo de cosas. La luz completa del sol es fundamental que llegue a nuestros ojos y a nuestra piel. Si no lo hace, si nos ponemos una crema de sol que filtre ciertas frecuencias, si nos ponemos unas gafas que filtre ciertas frecuencias, nuestro cerebro no puede interpretar la señal que llega del ojo y de la piel, con lo cual se produce el caos y en medicina el caos se conoce como inflamación, con lo cual si no queremos estar inflamados tenemos que recibir todo tal cual. ¿Qué sucede? Que hay personas que sufren daño por el sol. ¿Por qué? Porque tienen una mala alimentación basada en omega 6, en aceites vegetales, en grasas vegetales, no comen suficiente carne, suficiente marisco, que tiene astaxantina, que es un potente antioxidante solar que necesitamos para poder recibir el sol. Es decir, han perdido lo que llamamos el callo solar y la luz del sol les hace daño, ¿no? Entonces, primero habría que restaurar la posibilidad de recibir el sol y después habría que recibir el sol para obtener toda la información. Pero hay unos pasos a seguir. Evidentemente no es salir al sol que más pega y quemarse vivo ahí, ¿no? Hay que hacerlo de forma inteligente. En el tema de las gafas de sol es que hay gente muy distinta. O sea, yo me las pongo en verano, julio, agosto, si estamos en una terraza que casi no estamos ahí tomando una cerveza que casi no puedo ver al de delante, pero siempre las llevo como medio rotas porque nunca las uso. Y después esta gente de mi alrededor que invierno y verano, desde que se levantan hasta que se acuestan, hasta dentro de los restaurantes, comen con las luces. Es que me molesta la luz. Todo el día, o sea, es el efecto Pantoja, que digo yo, que es que no le ves la cara a la persona, está todo el día con gafas de sol. Y me parece muy raro eso, es como, ¿qué haces? Que no te las sacas nunca, ¿no? Sí, nosotros desde luego no evolucionamos con gafas de sol, nuestras células están preparadas para recibir la luz completa, pero sí que es verdad que cuando una persona presenta toxicidad de luz azul, que claramente lo vemos en incluso los niños que nacen, que rápidamente tienen ictericia y los ponen sobre luz azul, precisamente porque eran tóxicos, sus madres eran tóxicos de luz azul y heredaron su ADN mitocondrial, que también sus mitocondrias son tóxicas en luz azul. Entonces al final les ponen luz azul para solucionar un problema que hizo la luz azul, que lo soluciona, pero deberían hacerlo con la luz completa del sol, exponer a los niños al sol, como se hizo siempre. Y todo este tipo de cosas hace que una persona no pueda ver cuando hay mucha luminosidad, le moleste la luz, etc. Y eso es porque, evidentemente, así como queman más fácilmente, le pueden salir alergias por el sol, etc., también le sucede en el ojo. Y cuando una persona tiene el ojo así y la piel así, lo más probable es que todo su sistema esté completamente desajustado, su panel hormonal completamente alterado, los niveles de vitamina D bajos, la melatonina baja, la autofagia desregulada, todo tipo de cosas que vienen de no exponerse al sol de la forma correcta. En Barcelona ahora, Carlos, están muy de moda los centros que ofrecen terapia de luz roja. No sé qué opinión tienes y muchas veces, que eso sí te lo quería preguntar, lo mezclan con sauna. La sauna infrarroja tiene muchos problemas de frecuencias electromagnéticas. Si tú coges un medidor de frecuencias electromagnéticas, que este sí que no es muy caro, igual por 150, 300 euros ese rango, uno tiene un medidor de radiofrecuencias y de microondas con el cual tú puedes saber si un aparato te está dañando la salud o no. ¿Por qué? Porque es un tipo de luz, digamos, que es de baja frecuencia, está por debajo del infrarrojo, que nuestras células no interpretan y tiene un flujo de calcio mucho más alto de lo normal y lo que hacen es cometer apoptosis y morir, ¿no? Cuando ponemos a células humanas en un cultivo, también in vivo,
cuando inciden, por ejemplo, glóbulos blancos, cuando inciden estas frecuencias electromagnéticas, el 37% de ellas, hay un estudio muy bueno que lo hicieron muy bien, el 37% de los monocitos humanos mueren tras 8 horas de exposición a una señal como la del teléfono móvil cuando está encendido sin llamar directamente. Y desgraciadamente estas frecuencias electromagnéticas están muy presentes en estas saunas de infrarrojos, etc. Con lo cual, si la sauna es buena, que solo se puede saber si tienes un medidor de frecuencias electromagnéticas, entonces estará bien. Si no, no te hará ningún beneficio. Y pasa mucho con estos aparatos de luz roja, ¿no? Que tienen que ser muy precisos para no tener frecuencias electromagnéticas. Por ejemplo, si tú tienes el aparato y tienes un aparato de luz roja y sabes que a 5 centímetros las frecuencias electromagnéticas son enormes, te alejas a 1 metro y ahí ya ves que no te está haciendo daño directamente, ¿no? Pero también suelen tener mucho flicker, mucho parpadeo, cosas de estas que al final, pues bueno, lo mejor es exponerse al sol, sobre todo al amanecer y al atardecer, aunque esté nublado, aunque llueva, que también hay mucho infrarrojo y rojo, y eso sería suficiente para tener estos efectos, ¿no? Terapéuticos. Hay diferencias donde tú vives de donde yo vivo, aunque esté nublado, de la exposición que tenemos tú y yo del sol. Yo, urbanita, centro de Barcelona, paseando por la calle, aparte de la contaminación del tráfico rodado, ¿ese sol es el mismo sol que tienes tú en la montaña? Bueno, cuanta más altitud, mejora mucho la radiación solar, porque hay más, a pesar de que la gente piense que es al contrario, cuanta más radiación solar, mejor. Pero tú y yo estamos prácticamente en la misma latitud, ciertamente. Es decir, yo estoy en la 43 y tú igual estás en la 40, 41, por ahí. O igual 42, no sé a qué altura más o menos estás en Barcelona, no sé. En la montaña de Barcelona, eso sí. A qué altura es, pero sí, probablemente tengamos la misma información del sol tú y yo. Otra cosa sería, pues eso, en Andalucía, que ahí ya tienen latitud 35, 33, 34, por ahí. Ahí la luz del sol tiene más información a lo largo del año, con lo cual es diferente, ¿no? Ellos pueden recibir más información del sol, nosotros podemos recibir menos porque estamos en la misma latitud, con lo cual, pues bueno, en nuestro caso tenemos que paliar estos efectos un poco con, sobre todo hablo de luz ultravioleta, que es la energía más, digamos que más información nos da del sol. Sin embargo, la roja y la infrarroja, tanto tú como yo, aunque estés en la ciudad, atraviesa polución, contaminación, nubes, todo, porque es una longitud de onda más grande y puede atravesar niebla, lluvia, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en cuanto a luz roja e infrarroja, la gente se piensa que un día cuando amanece está nublado, está con niebla, como pasa mucho aquí, o está lloviendo y pierde los beneficios. Al contrario, es un día perfecto de luz roja, infrarroja. Así que no hay Eso problema. sí, pero insisto, si tú vas a ver el amanecer en una zona despejada, en el campo o en la playa, es lo mismo que el infrarrojo que yo veo desde el balcón de mi casa cuando levanto la persiana unos minutos. El infrarrojo sí, es lo mismo. Lo que no es igual sería el ultravioleta, que ahí ya quedaría bloqueado por el sol, por las ¿Y nubes. vale, qué opinión tienes de las estelas químicas del cielo? Muchos años se ha dicho que teníamos en el Mediterráneo, de una forma surrealista, niveles bajos de vitamina D, y hay teorías para todo, que cómo podía ser que nuestra vitamina D fuera tan chunga o más que en los europeos del norte. Y con todo eso, pues siempre había la hipótesis de las estelas químicas, de las rayas esas del cielo, que no sé qué efecto producen en nuestra vitamina D. Bueno, al principio era un poco como esoterismo o teoría de la conspiración, ¿no? Pero ahora ya viene incluso hasta en Wikipedia. Uno puede buscar siembra de nubes y, y es lo que hacen. Ciertamente pretenden luchar contra el cambio climático supuesto que siempre hubo a lo largo de la historia, muchos cambios climáticos, pues en este pretenden luchar pues tapándonos el sol y sembrando nubes y cambiando el clima y, bueno, ya sabes, el ser humano jugando a ser Dios, que le gusta muchísimo. Y encima lo hacen con un compuesto químico que es yoduro de plata, que también es tóxico para el ser humano, evidentemente. Con lo cual, yo no creo que influya mucho en los niveles de vitamina D. Ahí sí que influye la vida, o sea, la luz azul, por ejemplo, de casa, la vida en interiores, te destruye la vitamina D. Sí que es verdad que en las zonas del norte también tienen mucha luz artificial, incluso más, porque tienen menos horas de luz, etcétera, pero también comen más pescado, tienen una alimentación que aporta un poco más de vitamina D, digamos, que aquí, ¿no? Pero yo estoy seguro de que en Barcelona, en cualquier sitio, en el invierno, evidentemente, tendremos menos vitamina D, pero si uno aprovecha el verano todo lo que puede
y luego se alimenta con mariscos y con pescados por el invierno, pues no va a tener ningún problema con la vitamina D. ¿Te la mides a menudo, la vitamina D? Yo no, la verdad que No tienes ni idea de cuáles son tus niveles. ahora mismo no tengo ni idea. Yo me baso un poco por la experiencia, ¿no? La gente, sí que es verdad que quizás es la única cosa con la que no estoy experimentando, con mis analíticas y demás, pero bueno, realmente no me gusta la medicina centralizada, ir al médico, ir al hospital, no, y si alguna vez estuviera malo, pues bueno, no tendría más remedio, ¿no? Pero mientras esté saludable y bien, pues intento evitarlo. Pero sí que es verdad que a lo mejor en algún momento pues debería conocer un poco el asunto de la vitamina. Bueno, sobre todo para ver la diferencia, ¿no? Entre alguien como yo y alguien como tú en cuanto a los valores de vitamina D, ¿no? Yo me estoy suplementando todo el invierno, Carlos. Analítica, yo sí, soy muy conejito de Indias y me encanta investigar a través de mi propio cuerpo, a través de las analíticas. De la semana pasada estoy a 30, cuando tendríamos que estar a más de 50, habiéndome suplementado todo el invierno y con cierta exposición al sol si lo comparo con otra gente urbanita. Ya. Pero Bueno, a con ver, muchas horas de oficina, o sea, no lo vamos a negar. tienes que comprender que cuando estás en interiores estás destruyendo vitamina D, cuando tienes luz artificial por la noche, baja los niveles de melatonina, baja los niveles de vitamina D, y cuando es por el estrés oxidativo también de la luz azul y demás. Pero además el suplemento tiene una cosa muy diferente con el sol, ¿no? Cuando nosotros nos da la luz ultravioleta B, que en Barcelona, por ejemplo, hay una parte del otoño y principios del invierno, creo que puede ser desde octubre hasta febrero, que no hay vitamina D, absolutamente, no hay posibilidad de hacerla aunque estés al sol porque no hay radiación ultravioleta B. Y lo que sucede es que cuando te da el sol, esta radiación en una molécula de colesterol de la piel, en realidad es un derivado del colesterol, tú produces vitamina D sulfatada. Y además esta vitamina D que se sulfata con el sol, que es lo importante realmente, viaja con un transportador que se llama D-binding protein, que es como una proteína que se une a vitamina D. Y este transportador, digamos que es un tipo de seguro o de una compañía de transportes muy eficaz, ¿no? Que llega al sitio donde se necesita, la entrega en el lugar correcto, etc. Cuando nosotros comemos vitamina D a través de los alimentos o a través de suplementos, se absorben kilomicrones, que son unas lipoproteínas, digamos, que luego entregan la carga de una forma menos efectiva, ¿no? No solamente tenemos menos vitamina D sulfatada cuando tomamos el suplemento, sino que además el transporte es diferente, con lo cual es mucho menos efectivo en el organismo. Así que Habíamos realmente oído que pasaba esto en la alimentación, en plan, no te mates a huevos y setas porque en los alimentos la vitamina D es un bluff. Tú añades la suple. yo no suplemento vitamina D porque realmente en la naturaleza todo está preparado, ¿no? En latitudes más al norte, como puede ser la nuestra, incluso superiores, la falta de sol durante el invierno hay que suplirla con exposición al frío. Esto es otro tema completamente diferente y bastante complejo. Pero ahí donde falta luz, nuestros ritmos circadianos se entrenan con los cambios de temperatura. Entonces, si una persona que vive en Dinamarca o en Asturias, por ejemplo, donde estoy yo, no tiene suficiente vitamina D por el invierno, porque no tenemos, es cierto completamente, pues sí que debemos comer un poco de pescado o bastante, y además debemos exponernos al frío. Esto haría un efecto de entrenamiento de ritmos circadianos, de protección, que compensaría la falta de vitamina D, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo me pongo en mi casa y estoy todo el tiempo con la calefacción, cuando salgo fuera me abrigo demasiado, este tipo de cosas, pues al final sí que voy a notar los efectos de esa falta de vitamina D. Y al final la estoy vaciando también, porque el frío protege los niveles de vitamina D durante el invierno. Entender un poco cómo funciona la biología y saber que la naturaleza lo tiene todo pensado, y así como los inuit, por ejemplo, solo pueden comer comida animal y cero carbohidratos, en el Ecuador, que hay mucha más presencia del sol, pues la gente puede comer muchos más carbohidratos y lo que crece, mismamente lo vemos en las plantas, ¿no? En el Polo Norte no crecen plantas, pero en el Ecuador está lleno de plantas y hay exuberancia de carbohidratos. Si a ti te da esa misma luz, tú puedes comer esa comida, ¿no? Pero en el norte es diferente. Entonces, bueno, es todo relacionado con la intensidad de la luz del sol, que al final es el que crea toda la comida sobre la Tierra. ¿Qué has leído sobre los esquimales y las gafas de sol? ¿Has leído algo de eso? Sobre las Tengo- gafas de sol, ciertamente no. que tenían gafas de madera, hueso o marfil, que no llevaban cristal, para evitar un problema serio que les afectaba, que era la ceguera de las nieves, causada por el reflejo del brillo de la nieve. Uh -huh.
Pues no tenía ni idea, ciertamente. Me dijeron, el día que tengas esto, pregúntale sobre eso. Y digo, bueno, ya lo vamos a investigar. Lo investigaré. Aquí te lanzo la pelota de qué pasaba con los esquimales y las gafas de sol. Antes has hablado un poco de la alimentación para el sol, después ahora estábamos diciendo que para la vitamina D, por lo menos para la vitamina D, pues no es no es una gran arma y mucho mejor el sol. Pero, ¿cuál sería la mejor alimentación para promover los beneficios de la luz del sol? Pues justamente nosotros ahora tenemos una nueva definición de comida real que no es nuestra, es de otros científicos que pasaron primero por aquí. Y nosotros sabemos que el sol es el que crea con su radiación la comida en la Tierra, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo en casa de mis padres, hay un granado en Asturias, evidentemente por el invierno, o sea, por el verano las granadas que da son súper pequeñitas y ridículas, no se pueden ni comer siquiera. ¿Por qué? Porque no hay suficiente información en el sol para que esas granadas crezcan aquí, ¿no? Sin embargo, te bajas al sur y las granadas están por la calle incluso, se caen los frutos por ahí, ¿no? Lo mismo con las naranjas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que la luz del sol hace que crezcan cosas a tu alrededor, pero no, un cactus, por ejemplo, no crece en Alaska, solo crece en un sitio donde tiene más luz del sol. Y en Alaska crecen otras plantas, otros carbohidratos completamente diferentes a los que crecen en el Ecuador. Entonces, una persona debería comer exactamente aquellos productos que crecen bajo la misma luz del sol que bañan sus ojos y su piel. Eso se Pero, había dicho ya antiguamente, en plan, lo que dé tu tierra es lo que debes comer, porque ese sol está dando lo mismo que necesita tú como organismo y como flor que hace la fotosíntesis, igual de lo que te está dando ese sol, ¿no? El claro, del... es que además, justamente nosotros en nuestras mitocondrias revertimos la fotosíntesis. Es decir, la fotosíntesis es lo que hacen las plantas, cogen agua, H2O, más CO2 y luz del sol. Y nosotros cogemos, bueno, y con eso ya fabrican oxígeno, que nosotros respiramos, y glucosa, ¿no? Que es el azúcar de la planta. Luego, evidentemente, los herbívoros se comen esas plantas, nosotros nos comemos a los herbívoros y las plantas también, y en nuestras mitocondrias revertimos ese proceso. Es decir, nosotros pasamos, gracias al oxígeno que ellas respiran, y a los electrones de esa glucosa, por ejemplo, nosotros hacemos CO2 y agua y luz en nuestra mitocondria. Es decir, es exactamente el mismo proceso, pero al revés. Con lo cual, quiere decir que a un nivel cuántico, que incluso nos estamos metiendo ya a ese nivel de electrones, protones y luz, ¿no? Fenómenos de fotones, que nuestras células es lo que manejan al final. Nosotros no pasamos carbohidratos por la cadena de transporte de electrones de la mitocondria, ni proteínas, ni grasas, pasamos electrones y bombeamos protones con los que fabricamos ATP y energía. Y esto lo hacemos revirtiendo ese proceso de la fotosíntesis, con lo cual nosotros estamos preparados para comer los animales que crecen a nuestro alrededor, comiendo las cosas que crecen, pero nosotros también tenemos que estar sometidos a esa misma luz del sol, no podemos estar en nuestra casa, porque también nuestras mitocondrias tienen cromóforos que atrapan las diferentes longitudes de onda del sol. Entonces, si una persona vive en el Ecuador, no significa que se pueda comer todas esas frutas que crecen a su alrededor, significa que tiene que estar fuera de su casa y entonces ya sí que cuando el sol le da a su piel y a sus ojos, entonces ya sí que se puede comer esas frutas. Y nosotros al principio cuando lo vimos nos sonaba un poco como raro, pero cuando te pones a investigar y miras la literatura, empiezas a comprender por qué, ¿no? Pero queda un poco amplio. Es decir, en Cataluña somos unos grandes productores de muchas cosas. Autoabastecimiento total. O sea, yo podría comer cereales, que seguro que me dirás que no. Todo se hace muy cerca de mi casa. Es decir, ¿cuál es el concepto de comida? Claro, el tema es que los cereales ciertamente ya no es tampoco lo que eran, porque si nosotros metemos la mano ahí, ya hay... Es decir, nosotros sí que podríamos haber comido en algún momento, pero tenemos que pensar, ¿no? Yo si voy en un campo de trigo o lo que sea, no era la misma variedad que ahora, era una variedad mucho más complicada. De hecho, hay fotos de antes y después de todos los cereales y todas las plantas de los cereales y no tenían absolutamente nada que ver. ¿Qué hemos hecho? Pues si no hemos modificado la semilla para hacer que tenga más carbohidrato, etcétera, pues ha sido un proceso de selección natural. Nosotros solo hemos favorecido esas especies que nos interesaban más, con lo cual ya no tiene nada que ver con el alimento real que crece realmente en una montaña o en un sitio salvaje, que es cuando tú vas ahí, ¿no? Sino que nosotros intentamos favorecer las cosas. Los tomates, por ejemplo, que crecen en la tierra, sí, pero están tapados por un plástico al final, que es el que modifica la luz solar. De hecho, hay
una historia muy bonita de un científico que se llamaba John Nash Ott, que era un tipo que hacía fotografías en time-lapse de verduras y de cosas que las sacaba una fotografía cada 5 minutos durante toda la vida y luego las ponía rápido y veía todo crecer, ¿no? Y Walt Disney le encargó el proceso de maduración de una manzana desde que nace hasta que se muere para una película que se llama Secrets of Life de 1950 y pico. Y el tipo, claro, puso un shed en su jardín al lado de un manzano, lo tapó con un cristal, porque claro, tenía que sacar una foto cada 5 minutos de esa manzana. Entonces, al final, la manzana nunca llegaba a un proceso de maduración, nunca se convertía en color rojo, ¿no? Todas las manzanas de su jardín estaban rojas, perfectas, pero la que él quería que se convirtiera en roja y madurara, porque era un requisito imprescindible, nunca se convertía en rojo. Hasta que se dio cuenta de que era porque tenía filtros de cristal. Cuando quitó los cristales y dejó pasar la luz natural del sol, evidentemente la manzana se volvió roja y perfecta, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que los frutos, los carbohidratos, todo esto tiene que crecer de forma natural. Y en ese momento tú te lo puedes comer. Pero si yo cojo una manzana de estas, una semilla que me compro en la tienda de aquí de al lado, que tiene todo procesado y las semillas son alteradas genéticamente para menos fibra, más cosas, pues al final todo va a estar modificado de tal manera que ya no supone un alimento natural, digamos, ¿no? Entiendo que estás un poco en Asturias como un cazador-recolector y que vas por el campo Al en supermercado. pelotas, expuesto al sol, y que si un día te encuentras una frambuesa en una planta te la comes y si no, no. Sí, claro. Este es el ideal, ¿no? Sí. ¿Sigues haciendo keto barra carnívora para situarme? Sí, sí, porque realmente cuando uno come así, de esa forma, la mayor parte del tiempo, aunque no sea importante, pero sí que está en cetosis y yo siempre me mido, eso sí que lo hago aquí en casa y bueno, es un proceso natural, ¿no? Si el vecino tiene boniatos de la huerta, pues me voy a comer un boniato y no tengo ningún problema, pero la mayor parte del tiempo, pues eso, son verduras así que tampoco me aportan gran cosa, entonces la alimentación la baso en moluscos, crustáceos y pescados y carnes y huevos, básicamente. Bulletproof Coffee también, que hiciste una guía, que dices, bueno, una guía que yo no la he leído aún, pero me muero de ganas, que digo, que habrá contado haciendo un libro solo hablando del Bulletproof Coffee. Entiendo que estás un rato diciendo las maravillas del café, otro rato del ghee y otro rato del MCT, o es que hay alguna cosa bueno, o la combinación de los tres, ¿no? Seguramente, porque... Realmente todo surge un poco de la idea de que empezaron, bueno, pues ciertas informaciones a correr por ahí, que no te bebas tus calorías, que eso es beberse calorías vacías, que no sé qué. Entonces, nosotros que sabemos que las grasas no son ni mucho menos calorías vacías y que sí que te puedes beber perfectamente la grasa porque está llena de nutrientes, entonces nos dedicamos a hacer un compendio de todas las moléculas que podemos echar en un aceite de coco, ¿no? Pues en un aceite de coco, no, perdón, un Bulletproof Coffee, que pueden ser pues los ácidos grasos de cadena media del aceite de coco, que son saturados, el ácido palmítico tan temido por todos porque es un ácido graso saturado de cadena larga, que en realidad es hiper saludable y todas nuestras células lo fabrican, especialmente en el sistema nervioso, que es fundamental para la capa de mielina, o sea, fundamental para tantas cosas. El C18, ¿no? Que es el ácido esteárico, también es un ácido graso saturado criticado, que es anticancerígeno, todo este tipo de cosas. Entonces, al final es como una especie de alegato a favor de las grasas saturadas, con toda la literatura, es aplastante. Tenemos ahí, no sé, 100 estudios científicos muy claros sobre la salud de las grasas saturadas, ¿no? Y también explicamos por qué se cree que son malas y por qué están al final culpando a las grasas saturadas de lo que otras cosas hacen, ¿no? Entonces, pues bueno, utilizamos ese saludable café con grasa que contiene muchísimas vitaminas liposolubles y muchísimos otros nutrientes, entre ellos las grasas saturadas, para, pues bueno, hacer un alegato a favor de las grasas saturadas que ya va siendo hora. Ya que hablábamos de bebidas, Carlos, por curiosidad, ¿tú qué agua bebes? Pues mira, como todo depende un poco de la zona donde uno vive, ¿no? Sí que es verdad que hay sitios, sobre todo en alta montaña, pues sería perfecto porque el agua suele provenir de fuentes naturales, de glaciares, etcétera. Pero hay otros sitios donde el agua no es tan buena, ¿no? Entonces, para uno asegurarse, lo ideal es instalar uno de estos filtros de osmosis inversa. Hay gente que habla de hidrogenar el agua y pastillas de hidrógeno y todas esas cosas no serían tan efectivas como esto, que sería lo que yo creo que es más efectivo, que serían estos filtros de osmosis inversa.
Pero aquí 5 estamos etapas. hablando de sacar metales pesados. En el caso de la hidrogenada es Sí, después de proveerle antioxidantes. Claro, el rollo de la osmosis, que yo la tengo, es que saca los metales pesados, pero también los minerales interesantes del agua. Y claro. antes yo recomendaba el agua de mar, pero ahora como el mar está tan contaminado ya me da apuro o sea, hacerlo de esta manera. Y entonces, eh, ¿por qué estás en contra del agua hidrogenada como potente antioxidante? Realmente sí que, o sea, hay un isótopo del agua que es el deuterio, que está presente en ciertas cantidades a lo largo del agua en el planeta, ¿no? Por la propia característica de la química del agua, que es nosotros lo que usan nuestras mitocondrias, lo que usamos siempre es hidrógeno ligero, es decir, es un hidrógeno que solamente tiene un protón y un electrón. Si además tiene un neutrón, que es el típico átomo que conocemos, ¿no? Con un protón y un neutrón en el núcleo, entonces pasaría a pesar el doble y es lo que se llama hidrógeno pesado, que es el deuterio. Y este hidrógeno, cuando lo acumulamos, supone la, digamos, un problema bastante grave. Es mucho peor incluso que los metales pesados y que todo porque destruye nuestra capacidad de hacer ATP en el organismo. Entonces, el tema del agua filtrada, que te quita los minerales, es muy interesante porque también te quita las sustancias perjudiciales, pero el tema de hidrogenar el agua después no soluciona este problema, que es el problema grave, ¿no? Y realmente nosotros sabemos en, en gente que utiliza terapias con agua y demás que no es efectivo, digamos. Sí que es mucho más efectivo utilizar el filtro del agua para no envenenarte bebiendo agua, ¿no? Porque sí que tiene muchas sustancias que son cancerígenas y son disruptores mitocondriales que al final, si nosotros bebemos algo para estropear nuestras mitocondrias, pues estamos haciendo justamente lo que no queremos, ¿no? Finalmente, lo que tú dices, se puede remineralizar. Yo sé que hay aguas con sal, o sea, con sal, perdón, agua de mar, que sí que pasan unos procesos en el cual se filtran todas las cosas y se hace una analítica buena para saber que, por ejemplo, la de Quinton, que es la que es un poco más cara, ¿no? Pero bueno, hay otro tipo de aguas también que filtran las cosas y se puede remineralizar con eso, o mismamente con la comida. Lo importante es no envenenarse con el agua porque bebemos mucho agua a lo largo del día y sí que es, para mí, supone... Yo, ya te digo, conozco a muchos científicos que llegaron muy a fondo con el tema del agua y el tema del agua sin deuterio o con poco deuterio sí que supone algo muy interesante. Son botellas de agua muy caras, evidentemente, porque el proceso es bastante complicado, eliminar átomos de hidrógeno y sustituirlos por otros más ligeros, pero incluso en tratamiento contra el cáncer y contra muchas enfermedades mitocondriales, que son la mayoría, pues es súper efectivo, ¿no? Más que hidrogenar y más que ese tipo de cosas, yo abogaría por eso, pero bueno, Muy puede bien. ser que haya alguien que tenga otra opinión. Hace unas semanas que tus seguidores están de enhorabuena porque habéis abierto con Ricardo una comunidad donde todo este conocimiento, ahora nos cuentas de qué manera, pues lo van a tener ahí de forma constante y con la posibilidad de interactuar, que esa es la gracia de tener una comunidad hoy día y has hecho un foro en el que hay interacción desde el primer día. ¿Qué va a encontrar la gente que entre en la comunidad de Carlos Estro? Bueno, pues precisamente lo que queríamos era eso, que cada uno pudiera tener un perfil, es a modo, digamos, de Facebook, por así decirlo, cada uno se hace un perfil, tiene su muro, puede publicar sus cosas, tiene un foro para interactuar y queríamos eliminar un poco al intermediario, ¿no? Que estamos muy cansados de ese intermediario que siempre nos quiere, pues eso, poner una crema de sol entre el sol y nosotros, nos quieren poner unas gafas entre el sol y nosotros, nos quieren poner un sistema sanitario que depende de la industria farmacéutica entre nosotros y el médico. Y, y bueno, al final yo sé que hay mucha gente con ganas de compartir cosas de verdad y con ganas de aprender y aquí vamos muy a fondo con todo. Y Muy a fondo, que escuché no sé dónde que dijiste, vamos a dar un contenido de un propio tema en profundidad de unas 100 páginas cada mes. Y yo pensé, no puede ser que vayas a publicar un libro cada mes, porque esto es publicar un libro cada mes. La verdad es que estamos escribiendo mucho, tenemos mucho material escrito y Y ya irá te digo, para la comunidad a partir de ahora. Entiendo que hay cierto nosotros vamos contenido que será exclusivo para la gente que se dé de alta. claro, el tema, no sé, el tema más que sea exclusivo o pretender algún tipo de exclusividad es que vamos a hablar de cosas que son muy profundas a nivel, es decir, nosotros vivimos en un mundo que no vale con
es que yo tengo que ver por la noche, ¿no? O es que yo veo la tele por la noche, es que mi familia ve... Necesitamos que hay gente realmente, y lo estamos viendo por el feedback que tenemos, hay gente que quiere ir muy a fondo con todo y que le interesa, pues eso, tener un lugar donde poder aprender a fondo con todas las cosas, y entonces pues hablamos de la bioquímica pesada, hacemos artículos muy pesados de leer que a la gente al parecer le gustan, y también hacemos artículos simples y demás, lo que no quita que luego vayamos a sintetizar algunas de estas partes y seguir publicando el mismo contenido que siempre de forma gratuita y demás, pero sí que es verdad que hay que quitar una especie de filtro y poder hablar de todo lo que queramos. Ahora la censura a la que nos sometieron en las redes sociales, que te ponen el globito cada vez que te vas un poco de lo que quieren, este tipo de cosas, ¿no? La gente que tenía COVID, que no sabía si qué pasaba con ello, con los tratamientos, con todo, pues al final necesitan unas respuestas que uno no puede dar en los sitios donde se supone que había una libertad para hablar de todo, pero realmente no la había. Entonces, bueno, hemos hecho todo esto para poder hablar de que el sol no da cáncer, que es la luz azul que da cáncer, que no se moleste nadie que no quiera realmente aprender, ¿no? Me encanta porque también estás filtrando la gente que tiene que entrar. En plan, si me vienes dentro de la comunidad y me dices que por la noche necesitas sí o sí estar 2 horas en Instagram respondiendo, no te quiero. O sea, no es para ti esta comunidad. Y esto es fundamental, ¿no? Porque en una comunidad, cuando entra mucha gente, nunca contentas a todo el mundo, y de hecho cada uno tiene su propia opinión y te pide cierta... Y está bien hacer una comunidad nicho, ¿no? Para que todo el mundo reciba exactamente lo que se ha prometido y espera que se reciba, ¿no? Y está bien. Y también es eso, sí que hay gente que pues tengo que encender la luz por la noche y demás, pero bueno, tú tienes que saber lo que está pasando, ¿no? Mientras sepas lo que está pasando y no intentes justificar ciertos comportamientos y demás, porque es lo que me pasa, que muchas veces me dicen, pero el otro día se enfadó uno por las redes sociales porque pero entonces no podemos hacer nada. O sea, no es que no podamos hacer nada, sino que las cosas son como son, ¿no? Como decía Jack Kruse, decía que a la realidad no le importan tus opiniones, y es justamente eso, ¿no? Y que tampoco va a cambiar porque dejemos de creer en ella. La realidad es como es. No estamos diciendo que nosotros tengamos la verdad sobre toda la realidad posible, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que hay cosas que son así, ¿no? La luz por la noche nos hace daño y tenemos que contarlo, ¿no? Y la gente tiene que saber que la puede encender, pero tiene que saber cuál es o qué es lo que está pasando, ¿no? 10 euros al mes me parece absolutamente asequible para toda la gente, y el valor que dais, lo que has estudiado y sigues estudiando para ofrecer en esta nueva comunidad, que pueden entrar en tu web, y yo pondré en las notas del episodio el enlace directo para que os deis de alta ahora mismo, y por 10 euros vais a tener información de alto nivel. Es una comunidad de alto nivel, ya te invento el claim yo. y yo creo que la gente que escucha el podcast de Soy Como, que tiene un alto nivel, que llevamos a ponentes de alto nivel cada semana, que esto es un esfuerzo titánico, porque hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero no tanta, ¿no? Que esté todo el día estudiando. Entonces, bueno, son pequeños episodios oro, y aquí tendrás una comunidad de oro de este alto nivel. Carlos Estro, una vez más, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad que estoy muy agradecido por aparecer aquí. Hasta otra. Hasta otra. Si te gusta la filosofía de Soy Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana, y Discord, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo episodio.